Bueno, así informalmente, pues yo creo que no sé qué quieran contar o cómo sea el Pues yo guión de... tengo ¿Un guión? pues yo tengo una batería de preguntas. Ah, Si sí. hay alguna que de pronto no, No venga el caso. sí, no venga al caso o de pronto no tengas información sobre eso, pues no hay ningún inconveniente. Pues Ahí su merced continuamos. dice, paso. Sí, paso esa no. Pues yo le he escuchado a mi hija cuando ella hacía sus cosas, Ujú. que hacen primero como una sinopsis y el guión y no sé qué. Es algo parecido, me imagino que es. Sí, hicimos a partir de toda la investigación Y- el texto. Y me imagino que ustedes van a contar alguna anécdota especial o van a trabajar sobre algunas Vamos a trabajar escenas. sobre 3 ejes importantes del maestro, que es la Guerra de los Mil Días, ya como toda su parte musical, pero también va a estar atravesada por las guerras civiles en Colombia, porque el maestro le tocó vivir todas. Entonces sentimos que es un conector para no solamente contar la historia del maestro, sino también un episodio importante en la historia de Colombia. Claro. Entonces, a partir de eso, Y por supuesto su parte, ¿manda? sí, no, más privada, o sea, no privada, sino el tema de su encuentro con Doña María, se casaron, pues todo eso, pero dentro del contexto de las guerras civiles y de la Guerra de los Mil Días. Y por supuesto mostrar cómo fue su legado musical. ¿En dónde estaba parado él en el momento en que decide empezar a hacer ese legado musical que dejó para la ciudad, pues para el mundo como tal? Entonces, bueno, mira, la primera pues obviamente, ahí miramos y tú me dices sí, porque Sí, somos sí, sí. muchísimas. Bueno, para ti, ¿quién fue Guillermo Quevedo Torres? Bueno, para mí fue un hombre pues maravilloso en todo el sentido de la palabra. Fue una persona que, digamos, que ¿cómo se llama? Multitarea, como dicen ahora. Multifacético. Como multifacético, digamos así, porque él además de ser músico, él era pintor, historiador, él era un personaje que muy hábil con muchas artes y muchas cosas. Él construía cositas y pues la mayor importancia que él tuvo es que él fue músico autodidacta, es decir, él viene de una generación de músicos en los cuales pues unos eran más académicos, pero él aprendió de sus abuelos, de sus tíos, y logró pues muchas cosas, es decir, pienso que fue bien importante, fue profesor, fue maestro, fue compositor, historiador, fue tantas cosas, pues para mí fue un personaje con quien, digamos, nos pudimos como identificar en cierta manera, porque fue como el icono de la familia, el símbolo de la familia, en donde todos sus hijos y sus nietos como que sentíamos pues como la brújula, como el norte, como era digamos como un ejemplo de vida, porque él fue un hombre muy juicioso, digamos, muy serio, muy dedicado a sus cosas. No le gustaba ningún tema pues de vicios, trago, mujeres, no, él fue una persona muy discreta, digámoslo así, y fue una persona muy humana él, a pesar de que era muy aristocrático en cierta manera, reconocido inclusive mundialmente, y en Venezuela le mandaban una pensión a la familia, porque pues el origen de ellos es
de Venezuela llegaron. Ujú. Pero él, a pesar de todo eso, él era muy humilde con la gente, hablaba con los ancianitos o con los niños de la calle, los acariciaba. eh, ya ahorita, más adelante me comunico con un hermano que él estuvo en una época viviendo en Zipaquirá, en la casa del museo, y él les puede profundizar un poco, pero mientras tanto pues yo les doy alguna introducción. Me gustaría también, digamos, que profundizaras un poquito, si se puede. ¿Lo alcanzaste a conocer? Lo alcancé a conocer cuando yo tenía más o menos unos 8 o 10 años, ¿sí? Les voy a contar la historia, pues resulta que mi mamá era pues una niña, era la única mujer de su casa. El maestro pues tuvo 3 hijos, Guillermo, Belisario y Consuelo, que era Consuelito, que era la que habla Gustavo Castro Caicedo en su libro que es La Bella Consuelo. Entonces resulta que mi mamá era un personaje, era una mujer muy linda y muy llamativa en el pueblo, y pues era la hija del maestro, entonces todo el mundo con un gran respeto por ella, todo el mundo la admiraba. Y de pronto una vez iba con su tía Blanquita, que era Blanquita Navas, la hermana de María, caminando por el pueblo, y entonces un carro de esa época, de los años 50, ¿sí? Casi las estrella. Entonces el señor se bajó y pidió disculpas y les dijo que qué pena, que cómo podía resarcirse, que si le aceptaban una invitación a tomar once o algo, entonces fuera. Y entonces fue mi papá, fue Álvaro, que era ellos tenían fincas en Zipaquirá, la familia Nieto, y él tenía, pues era hacendado y tenía caballos y vacas con sus hermanos y su familia. Y entonces él venía a Zipaquirá a vender las reses y a vender cosas y caballos. Y entonces de esa manera se conocieron con mi mamá. Entonces empezaron a salir y a conocerse, él empezó a visitarla. Y en esa época era una época, digamos, muy conservadora, demasiado tradicional, demasiado mojigata. Era una época donde había muchos tabús, donde... Entonces, mi papá se acababa de separar de una primera esposa. Porque pues ella era de Cali, no le gustó Bogotá, y en fin, algunas cosas. Tenía 2 hijas, 2 niñas. Y entonces en esa época, para la sociedad, sobre todo la sociedad zipaquireña, pues, y además que Zipaquirá llegó a ser como casi una capital de Cundinamarca, entonces eso era muy delicado que la hija del maestro se metiera con un hombre divorciado o separado. Eso era motivo de excomunión, pues. Entonces pues empezaron a hacerle la guerra más terrible, y los chismes en Zipaquirá y el rechazo y no sé qué. Y entonces mi papá tenía que ir con un revólver y ponerlo en la mesa en los bares y en las tiendas porque no, para que le vendieran una cerveza o le vendieran algo. Y hubo tantos problemas, les voy a contar así cosas sueltas. Sí, no, y entonces resulta que
que la cosa se volvió muy grave, intervino la curia, intervino el alcalde, intervino todo el mundo, y entonces el maestro llamó a mi papá y le dijo, bueno, Álvaro, usted tiene que resolver esto urgentemente, o tiene que irse de Zipaquirá, usted tiene que irse de Zipaquirá porque esto ya se está volviendo un infierno aquí, usted tiene que irse de acá. Y resulta que mi papá dijo, no, yo no me puedo ir de Zipaquirá porque yo como dejo a Consuelo, yo no dejo a Consuelo. Y entonces siguieron la relación y ya la cosa se estaba poniendo muy complicada y mi abuelo cogió un revólver y se iba a salir, y entonces Guillermo, el hijo, le dijo, papá, ¿a dónde se va? No, es que yo voy a matar a ese hombre. Y entonces dijo, no, papá, ¿usted cómo va a ir? Usted es el maestro Quevedo, ¿cómo va a hacer? Deme el revólver y yo más bien voy, lo mato. Y entonces se fue a la finca donde vivía mi papá, Guillermo, y lo encontró. Y entonces le iba a disparar, no, vengo a matarte, Álvaro. Y entonces mi papá le dijo, mira, si me vas a matar, mátame con mi revólver, porque ¿cómo vas a ensuciar el revólver del maestro? No sé qué. Y entonces le dijo, no, pero ¿y por qué no te has ido de Zipaquirá? Y dije, no, porque yo no puedo dejar a Consuelo acá. Yo no puedo dejar a Consuelo, yo la amo. Y entonces se dieron un abrazo y la cosa quedó así. Y entonces ellos les tocó planear su fuga de Zipaquirá. Y con los amigos que los ayudaron, un día los recogieron unos amigos, pero resulta que mi mamá estaba guardando y haciendo su maleta cuando de pronto el maestro entró al cuarto de ella y ella metió muy rápido la maleta y la escondió, y llegó el maestro Quevedo y se puso le gustaba darle vueltas a la argolla, él se quitaba la argolla y le daba vueltas en la mesa noche, y de pronto se le cayó al suelo y la recogió, pero no alcanzó a ver la maleta. Entonces eso fue una cosa simpática. Y entonces finalmente recogieron a mi mamá y se volaron, se fueron al Ecuador, porque en el Ecuador en esa época había matrimonio civil, no como acá en Colombia, que estábamos tan atrasados. Y se casaron allá, duraron 5 años, nacimos los 3 primeros hijos, Álvaro, Enrique y Javier. Y luego, cuando regresamos, pues la sociedad zipaquireña estaba resentida, y las familias y no sé qué, y entonces empezaron a retomar las relaciones y todo, y pues mi abuelo no perdonaba a mi mamá, no la perdonaba. Y entonces mi mamá mi papá tenía un chofer y le decía a mi papá, vaya, lleve a Consuelo a la retreta de Zipaquirá. Y nos llevaban con ya habíamos nacido 4 hijos, 3 hombres y una mujer, y entonces nos poníamos a escuchar la retreta y a ver al maestro desde el carro, ¿sí? Y mi mamá pues lloraba, y así era todos los fines de semana, todos los domingos, cada retreta, iba allá, y mi mamá llorando allá, y a ver a su papá. Hasta que un día, yo tendría unos 8 años, yo le dije, mamá, yo voy a ir a hablar con el abuelo. ¿Cómo así, hijo? No sé qué. Yo le dije, no, pues, yo no le he hecho nada. Él estará bravo contigo, pero conmigo yo no le he hecho nada. Y entonces yo me bajé del carro, bueno, me bajé del carro, y él acababa de
hacer su retreta, le abracé la pierna por detrás y él se volteó y dijo, uy, ¿tú quién eres? No, abuelito, que no sé qué, yo soy tu nieto, que vine a saludarte, hijo de Consuelo. Entonces menos mal que él reaccionó muy bien y me acogió y me abrazó y no sé qué. Y entonces le dije, yo tengo más hermanitos, te lo voy a presentar. Y le traje hasta la más chiquita que había nacido, que era María Consuelo. Y entonces él ya empezó a conocernos y me dijo, ¿qué te gusta hacer? Yo dije, no, abuelo, a mí me gusta pintar. Y a la otra retreta me tenía unas acuarelas. Y entonces las cosas se fueron dando así, primero los hijos, los nietos con el abuelo, y después más adelante a mi abuelo le dio alguna cosa en el corazón o tuvo alguna falla y lo hospitalizaron. Entonces él, no sé cómo es que lo llaman, el cura de Zipaquirá, como el obispo, no sé, Monseñor. el monseñor, le dijo a mi abuelo, maestro, usted se va a morir, usted tiene que perdonar a su hija. Y él no accedía hasta que finalmente accedió. Y mi mamá entró, lo saludó, después se continuó una relación, ya se normalizaron las cosas y ya lo recogíamos en el carro y paseábamos con él. Y pues esa es más o menos la forma en que yo lo conocí, ¿no? Ya después pues yo iba a la casa de él y lo visitábamos en la casa museo, porque él vivía en la casa museo. Él tenía su cuartico ahí mismo y ahí íbamos a verlo, y él con sus herramienticas y con sus cosas. Él tenía un cajón con una cantidad de ropa nueva, porque no se ponía las cosas que le regalaban, y además tenía una cantidad de frasquitos y de cositas. Era tan cositero que tenía un frasquito que decía cosas que no sirven para nada. Todo, sí, era todo organizado, todo ordenado. Se vestía muy bien, muy elegantemente, muy sencillo, era muy cálido. ¿Y la abuelita? La historia de la abuela, que yo sé, pues que tengo que mirarla en ese contexto, de esa época que estamos mirando, pero creo que mi abuela era una de las niñas navas, que eran varias, no recuerdo exactamente los nombres, pero era una, se llamaba María, la otra era Blanquita y la otra no me acuerdo cómo era, creo que eran como 3 o 4 hermanas, las navas, que eran unas niñas muy bien, y no sé cuál sea la historia de amor o cómo se conocieron. Lo que sé es que era una señora muy preparada, era una pintora, a ella le encargaban cuadros y le gustaba hacer artesanías. En esa época las señoras las preparaban más bien como por ese camino de las artes y las labores del hogar. Y ella le encargaban cuadros. Muchos personajes importantes y políticos iban a llevarlos. Ella no sé exactamente cómo fue la relación, pero yo creo que fue él la quiso mucho, ¿no? Él la quiso mucho, y tuvieron 3 hijos. Mentiras, tuvieron 4 hijos, sino que uno que se llamaba Wolfgang Guillermo le dio una neumonía o algo así, y en esa época no había penicilina, entonces el niño falleció. Él era como
el penúltimo. Y entonces cuando se estaba muriendo el uno, mi abuela estaba teniendo el otro. Es decir, mientras el uno estaba muriéndose en la casa, ella estaba teniendo al último niño en la clínica, en el hospital. Y cuando ella tuvo el otro hijo y conoció la muerte del otro hijo, a ella le dio una depresión espantosa, una depresión postparto terrible, y no salió. Es decir, parece que le dio como una enfermedad bipolar o una cosa así. Y entonces fue una crisis y una tristeza muy grande para el maestro, porque mi abuela no volvió a ser la misma. A ella tuvieron que hospitalizarla en un hospital psiquiátrico, duró muchísimos años. Además, porque en esa época no se manejaban bien esos temas, era una psiquiatría y unos manicomios espantosos. Yo me acuerdo que para mi mamá fue muy dura. Ella le tocó hacerse cargo de la casa, que era la única mujer, y criar sus demás hermanos. Y entonces es decir, mi mamá se alejó porque le daba mucho dolor ver a su mamá así, y se alejó un poco de la cosa, pero mi papá con otro primo que se llamaba Daniel Cárdenas quisieron como rescatarla y nos llevaban. Entonces yo me acuerdo que nos llevaban, nosotros éramos niños, y nos llevaban al manicomio o a la clínica esta, y me acuerdo que había un cuadrito, una ventanita, y uno se asomaba y veía un poco de locas ahí, y lo grave era que uno entraba, se le tiraban, como éramos niños, todas las mujeres querían tocar a los niños, todo, entonces siempre era un poco intimidante la cosa. Pero mi abuela, una vez le llevamos un ponqué, y no había tenedor, ni cubiertos, ni nada, entonces ella agarró y nos daba así de manotones, y muy simpático. Pero ella, es decir, en esa época era terrible porque eran los electroshocks, o no sé qué, les ponían choques, y les ponían unas inyecciones para incapacitarlas y que les dolieran las piernas y no se pudieran parar. Eso era una cosa, no me acuerdo cómo se llamaba, unos tratamientos macabros. Entonces, pero logramos rescatarla y vivió en la casa, en una casita que queda ahí cerca de las Salinas, a la entrada en el parque de Versalles, Villaveses. Ahí vivió sus últimos años, pero con una cordura y unos sentimientos lindísimos y todo. Es decir, era una señora que yo no me explico cómo estaba en un manicomio, no entiendo. Es decir, hoy en día seguramente, inclusive creo que ahora ya están tratando de desinstitucionalizar a los pacientes, sino que los tratan en casa con algunos medicamentos. Pues no recuerdo así más experiencias. ¿Qué otras preguntas tienes? A ver. Bueno, nosotros también contextualizamos hasta 1949, Sí. cuando muere Jorge Eliezer Gaitán. Sí. ¿Has oído de la familia que haya contado historias? Bueno, nosotros estábamos en tal lado, tal cosa pasó en Zipaquirá, que a veces a uno le dicen, bueno, cuando pasó tal hecho, y nosotros estábamos en tal lado, o a nuestra familia les pasó esto. Porque pues en la investigación que hacemos, en la familia de los Quevedo eran liberales. Sí. ¿Sabes algo sobre eso? ¿Escuchaste alguna historia? ¿Algo importante? ¿Qué partido político tendrían? ¿Era muy marcado en la familia? No, eran muy liberales.
Eh, es decir, pues eso de ser conservadores o liberales era en esa época, la diferencia era que los liberales eran más anticlericales, es decir, estaban más separados de la iglesia, pero de todas maneras eran religiosos, ¿sí? Ambos partidos. Por ahí algún zipaquireño me decía, no, es que los liberales los conservadores van por la mañana a la misa y los liberales por la tarde, para no encontrarse, ¿sí? Pero es decir, pensamiento muy liberal, más bien de cambiar las cosas, no seguir las tradiciones. A ver, ¿eso fue en el 49 lo de Gaitán? Sí. Fue en el 49. No, pues aquí en Bogotá terrible, pero en Zipaquirá también, y en todos los pueblos fue terrible porque hubo broncas y hubo problemas y no sé esa parte de cómo se viviría ya. De pronto Gustavo Castro puede saber un poquito más del tema, nos comentó algo. porque yo nací en el 50, entonces no sé. Sí. Para ti, en la obra musical del maestro, ¿cuál es la canción más importante? Y ya digamos que tienes como una conexión con lo de la música, de todo, digamos, de todos los productos artísticos del maestro, ¿cuál es el más representativo, pues, en el caso personal? En el caso personal, no sé, a ver, yo tendría que buscarte. Pues a mi abuelo lo conocen mucho por Amapola, Amapolita, ¿sí? Sí. Pero pues esa es una canción un poco pesada de tocar en el piano y se ve un poco antigua, ¿sí? Es como demasiado antigua. Y mi abuelo tiene otras composiciones muy lindas, ¿sí? Que de pronto serían como más bonitas para una obra de teatro, ¿sí? Si quieres yo voy a buscar y te recomiendo cuáles serían en vivo o con algún cantante. Sí, nosotros vamos a... Pues, subir. sí. Nosotros digamos que Zoraida nos facilitó, pues ella... ¿Cuáles tienen? Realmente tenemos acceso a muchísimas. ¿Cuáles están Sí. en la obra? Loco Carnaval, Amapola, Amapolita, Por un beso de tu boca, está Adagio, Cuarteto número 1 para cuerdas y está Alma Campesina. Esos son los temas como que vamos a tocar. Loco Carnaval es muy bonito. Alma Campesina también es muy hermoso. Es que el maestro tiene demasiado para Tiene escoger. demasiado. Sí, es que todo es muy bonito. Con el tiempo y un palito, no sé qué, eso también es como muy simpática. Pero hay una que yo quisiera rescatar, pero es que no he podido acordarme cómo era que se llamaba. Espérate. La vida es un sueño fugaz, no sé si Zoraida la tiene. Tocaría... La vida es un sueño fugaz es una canción muy linda y además les quedaría perfecta para una obra de teatro. Sí. No la conocíamos, realmente lo No, que La hemos vida es un buscado sueño fugaz. es lo que Lo voy a encontramos en apuntar YouTube. acá para hacerlo. Creo que Muñeco también es muy bonita. A Muñecos y la tengo. Es decir, yo creería que hay que buscar como una música más folclórica, digamos, del contexto folclórico, y también mi abuelo tiene canciones muy lindas que de pronto no tienen época, es decir, porque es que a veces hay unas que son muy pesadas, pero bueno, en fin, no sé, hay que contextualizar, porque si van al tema de la guerra, no sé cuál, en fin, no sé. ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas? De casualidad, ¿tú tienes fotos? Es que ha sido un poco complicado conseguir, porque nosotros queremos, pues obviamente, que los actores sean muy cercanos y también el vestuario nos ha costado un poco conseguir. Además, porque lo que tienen
de ellos ya es más como hacia los 60, hacia los 70, que ya es la ropa de la señora Conchita, de ella, es la que queda en la casa. No sé si de pronto puedas mostrarnos